Amén. ¿Quién vive, hermanos? Están muy tristes. Amén. Así como estamos de pie, ya que vamos a hacer una oración para que sea Dios hablando a nuestras vidas. Amén. Y póngame en sus manos. Amén. Padre Celestial, en esta noche te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra que va a ser expuesta en esta tarde, Padre. Te pido que llegues a los corazones y a mi corazón, Señor, porque sabemos que tu palabra es una espada de dos filos, que llega, Señor, tanto al que habla como al que la escucha. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, abras las ventanas de los cielos y derrames bendición hasta que sobreabunde sobre cada vida, sobre cada corazón, sobre cada persona que se encuentra en este lugar, mi Dios amado. En el nombre de Jesús sabemos que tu palabra nunca regresa vacía, Padre. Y sabemos que hoy en esta noche quieres hablar a nuestras vidas, mi Dios poderoso. En el nombre de Jesús, bienvenido seas, Espíritu Santo, a este lugar. Bienvenido seas a nuestras vidas, Padre. Bienvenido seas a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermano. Pueden sentarse, para que no se cansen tanto. Vamos, voy a leer Daniel. Yo pienso que pues sentaditos para que no se cansen, porque lo voy a leer casi todo. Amén, no es todo, pero es un poco largo. Amén. La palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió al rey Nabucodonosor a que se reuniese los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniese a la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor que había levantado. Amén. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaba en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. El pregonero anunciaba en alta voz: mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír al son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampolla y de todo instrumento de música, os prostréis y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Amén. Por lo cual, al oír todos los pueblos al son de la bocina, de la flauta y del tamboril, del arpa y del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Amén. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír al son de la bocina, de la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio y de la zampolla y de todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Amén. Hay unos varones judíos los cuales pusisteis sobre los negocios de la provincia Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Amén. Luego, ¿verdad? Los chismosos. Amén. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajeran a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honraréis a mi Dios, ni adoraréis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio y la zampolla, que en todo instrumento de música os postréis y adoraréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados
en medio de un horno de fuego ardiendo, y que Dios sea aquel que os libre de mis manos. Amén. Sadrad y Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que ni respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos, pues librará del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, pues sepáis, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y demudó su aspecto y su rostro contra Sadrad, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrad, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados en sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que lo habían alzado a Sadrad, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrad, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los del consejo: ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio de él, del fuego, sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a los dioses. Amén. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrad, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrad, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrad, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaran en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo el pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrad, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Amén. Amén. Creo que leí bastante. Amén. Pues la introducción es porque, bueno, sirve que si no leemos Biblia, pues ya la leímos aquí, ¿verdad? Pues ya se la leí. A veces da como que no tiene tiempo uno y pues ya que ya le leí mucho. Amén. No, que no se diga que no le leí algo. Amén. El tema de esta tarde se llama Probados por fuego. Como les acabo de leer la palabra de Dios en Daniel capítulo 3. Habla, sabemos que en estos tiempos difíciles hay mucha confusión, tanto en la política como en la economía, como en el lugar en el que nos movemos, tanto las personas. Yo también fui trabajadora y ya también sé cómo se mueve el ambiente en laboral. Mucha gente en los trabajos, en los lugares donde nos movemos, en las escuelas, nosotros como madres, los niños que van a la escuela, todos tenemos un ámbito en el que nosotros no nomás estamos aquí en la iglesia adorando al Rey de Reyes como venimos a adorarlo, amén. Entonces cuando estamos fuera tenemos que agarrarnos de la palabra de Dios, porque el mundo y los placeres y lo que nos ofrece allá afuera es algo tremendo, amén, tanto para joven como para nosotros como grandes mamás, los hombres de casa, los que también tienen que salir a la calle y tienen que vivir ese ambiente conflictivo en donde a veces nos cuesta podernos atar o acatar a las leyes o a las cosas de este mundo, amén.
estos conflictos que muchas veces se nos vienen, como hoy en día viene mucho la diversidad de género, son muchas cosas que el cristiano es atacado, amén. Y somos, quizás en muchos ámbitos somos probados por fe. Estos muchachos fueron unas personas muy valientes, unas personas, esta maravillosa historia habla de 3 muchachos valientes, con mucha fe, amén. Y fe viene de fidelidad, una fidelidad tremenda que le tenían a ese Dios que sabían, que ellos sabían lo que les estaba pidiendo este rey malvado, amén, que les estaba pidiendo que se hincaran y adoraran a un Dios que ellos sabían que ese Dios no los iba a salvar, ni a liberar, ni a sacar de esos momentos difíciles, amén. Ellos no podían quebrantar ese corazón y tener ellos no tenían en su corazón tenían esa fidelidad hacia ese Dios que sabían que era el Dios de lo imposible, el Dios que lo podía sacar de todo problema y de toda dificultad, amén. Yo me maravillo de estos 3 hombres, porque tenían una fe que hoy en día ya no se ve, amén. Una fe que yo, imagínate, hoy en día yo creo que si le dicen a un trabajador, si sigues predicando o si me sigues hablando o ya no quiero que digas que eres cristiano, ¿qué podríamos decir? O te voy a correr. Hoy en día podemos decir, no, pues me voy, puedo agarrar otro trabajo, ¿verdad? Pero esta no se compara a la fe de estos 3 hombres, porque ellos les estaban diciendo que si no adoraban, no se inclinaban, iban a matarlos, iban a atentar contra su vida, amén. Imagínate la situación que ellos tuvieron que pasar. Esos 3 muchachos fueron muy valientes y ejercieron esa fe. Dice su palabra allá en Hebreos 10:38 que la fe, que por la fe del justo, dice su palabra el justo por su fe vivirá. Estos hombres vivieron por su fe y fueron fieles a su fe. Hoy en día necesitamos ser fieles a esa fe. Dios demanda que seamos fieles a su fe, amén, porque es difícil saber o sentirse en esa situación, porque hoy en día a lo mejor no tenemos esa gracia de que no vienen y nos van a decir te vamos a matar o te vamos a quitar la vida, pero podemos pasar a otro tipo de hornos, amén. Aquellas personas sintieron esa amenaza directa contra sus vidas y aún así no flaquearon en su fe. Aún así ellos dijeron, está bien, pero no vamos a adorarte, porque Dios nos librará, dice su palabra, amén. Él nos librará y dice, y si no, igualmente no lo vamos a hacer, porque aunque no nos librara, sabemos que si Dios no nos libra, también Él tiene un regalo maravilloso para ellos. Ellos tenían esa confianza de que si no los libraba, ellos de todos modos ganaban. Ellos ganaban si los mataban, y si no los mataban, también ganaban. Como dice su palabra, para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Amén. Así que ellos tenían esa fidelidad hacia Dios. Hoy en día necesitamos un poquito de esa fe. Hoy en día ese consejo de esta tarde a mí me llena y estos 3 días que he estado leyendo, yo decía, qué maravillosa determinación de esos 3 valientes. Como hoy en día estamos frente a ese horno y hemos pasado ese horno y hemos tenido que pasar ese horno en problemas, en dificultades, en enfermedad. Cuando estamos en medio de esa enfermedad, podemos sentir que estamos en medio de ese horno. Y a veces estamos en medio de esa enfermedad o de esa dificultad, ese problema económico, quizás problemas con mi esposo o con mi vecino, con mi pareja. Estamos en ese horno y a veces sentimos que este horno se calienta y se calienta aún más, como decía, 7 veces más.
sentimos que estamos ya ardiendo, aún así podemos sentir, tener esa confianza y poder seguir caminando. Aleluya. Y no tirarnos allá a llorar y a decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasa esto? Amén. Sino sentir la confianza y poder caminar en medio de ese problema. Déjame decirte que aún en medio de ese problema, tú puedes conocer a Dios. Hoy en día a veces decimos, ay Señor, déjame conocerte, quiero conocerte. De hecho hay un canto que dice, quiero conocerte, amén. Pero déjame decirte que el conocer a Dios es porque vas a tener que estar en ese horno. Amén. ¿Quieres conocer a Dios? Entonces sumérgete a ese horno y ahí vas a conocer a Dios. Porque hoy en día el cristiano no puede estar, no vamos a vivir una vida tranquila y todo el tiempo hay felicidad y armonía. Hoy en día, si tú decides aceptar a Cristo, es tener que pasar diferentes pruebas que Dios nos pone. Amén, porque esa prueba que le pusieron a estos 3 muchachos era la prueba de fuego para ellos. Hoy en día las pruebas de fuego para nosotros son las enfermedades, son los problemas financieros. Amén, son los problemas entre nosotros mismos. Dificultades, esas son nuestras pruebas y nuestro horno de fuego en el que nosotros podemos ver y conocer a Jesucristo. Amén. ¿Quieres conocer a Jesucristo? Entonces ármate de valor y llénate de la armadura de Dios, porque entonces sí vas a sentir la verdadera prueba dentro de ese horno. Amén. Amén. Así es que el sentirse probados por Dios es una gran bendición, hermano. Aunque sabemos que es difícil, estar en ese momento, en el momento en el que no tenemos nada y sentimos que no vemos la salida, en el momento en el que la situación se ve todo oscuro y alrededor no ves la luz. Y en ese momento poder tener esa fe y esa convicción, el poder ser fiel a que Dios nos va a sacar de ese momento difícil. Es difícil, pero no es imposible, porque sabemos que Dios es el Dios de lo imposible. Amén. Y cuando no vemos nada, cuando todo alrededor está oscuro, aún podemos llegar y decirle al que está alrededor, y podemos llegar a darle un consejo. Aún me siento yo tirado, puedo llegar y aconsejar a alguien alrededor de mí. Amén. Esa es la verdadera fe o la verdadera convicción de lo que nosotros tenemos que sentir de parte de Dios, porque eso es lo que Dios nos está enseñando diariamente. Amén. La fe es una raíz de fidelidad. Entonces necesitamos ser fieles, porque viene de la mano. La fe y la fidelidad vienen de la mano. Necesitamos ser fieles. Hoy en día no somos fieles ni a lo que pensamos nosotros mismos. Amén. No somos fieles a veces ni con nuestra pareja, a veces ni siquiera en ese aspecto somos fieles como personas. Entonces Dios necesita esa fidelidad y esa complicidad con la fe. Amén. Necesitamos resistir a ese fuego. Necesitamos resistir porque la iglesia es resistente, porque Dios sabe las pruebas que nosotros como personas podemos soportar. Él sabe hasta dónde Él te va a llenar de fuerza, porque en ese momento, imagínate, ¿tú crees que Dios no dijo, no, estos 3 no van a aguantar? Si les mandó esa prueba, porque él estaba confiado de que sus hijos iban a soportar, iban a decir, no, yo no voy a hacer eso y me voy a meter. Amén. Así hoy en día yo quiero que tú entiendas que tú y yo estamos ¿cómo se dice? Estamos adaptados, o podemos adaptarnos y resistir a lo que Dios tiene para nosotros, al plan para tu vida y para mi vida. Podemos soportar, podemos resistir esta prueba, porque Dios nos conoce. Entonces no nos da pruebas que no podamos cargar. Amén. Entonces siéntete dichoso, porque sabes que aunque seas perseguido, aunque seas maltratado, Dios te va a sacar adelante. Mientras nos agarremos de su palabra, mientras nos agarremos de
de lo que es su presencia de Dios y no nos apartemos de Él, siempre va a tener cuidado de ti y de mí. Amén. Dios siempre está en medio de la prueba, porque ahí decía más adelante que cuando Él estaba adentro, cuando los muchachos se metieron adentro, más bien los metieron amarrados, ellos dicen que entraron, los que estaban fuera murieron. Amén. Pero ellos estaban como si nada. Dice que estaban sueltos, no estaban amarrados. Hoy el enemigo a ti y a mí nos quiere tener atados. Nos quiere tener atados. Pero déjame decirte que mientras tú siempre estés invocando el nombre de Dios, mientras busquemos su rostro día a día, Él nos va a soltar las ataduras. Entonces siempre va a caminar contigo en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de cualquier situación que vea que tú puedas estar en peligro. Él te va a librar. Amén. No sé si les ha pasado, pero en ocasiones cuando a mí me ha pasado varias veces que me ha tocado que he ido en algunos caminos y de repente me pasa que de repente siento, hey, vente por acá. No sé si les ha pasado. A mí me ha pasado 2 veces. Vente por este lado, no te vayas por allá. Y me ha pasado así. Y me he movido de esos lugares. Y cuando lo he hecho, de repente, oye, fíjate que por aquel lado hizo una balacera. Una vez yo venía caminando con mi amiga, veníamos del trabajo, y de repente yo sentí una voz que me dijo, párate y regrésense. Y yo dije, pero pues íbamos al trabajo, y yo me quedé, y yo no sabía cómo decirle a mi compañera, porque decía, ¿cómo le voy a decir? No va a entender. Y yo le dije, ¿sabes qué? Deberíamos de regresarnos. Y me dice, ¿pero cómo? Si llevamos al trabajo, deberíamos de regresarnos. No sé, pero regresemos. Y nos dimos la vuelta. Cuando dimos la vuelta, iba una camioneta como blanca y aventó algo blanco. Y nosotros nos quedamos y me dijo, escóndete. Y nos escondimos. Eran unos cuerpos. Entonces, nosotros nos dimos la vuelta y nos fuimos a trabajar. Nos regresamos a la casa. Entonces le digo, muchas veces Dios nos advierte porque nos cuida. Amén. Amén. Nos cuida, nos sitúa, nos va guiando muchas veces por nuestros caminos. Muchas veces no queremos entender y de repente, porque a veces decimos, no, pues vámonos. Y nos pasan cosas que aún a pesar de que no obedecemos en ese momento, aún así Dios nos guarda. Amén. Pero siempre aprendamos a obedecer y a escuchar la voz de Dios. Amén. Aún estos 3 hombres, cuando estaban dentro de ese horno, decía aquel hombre malvado, estaba impactado. Amén. Estaba impactado de ver cómo estos hombres no se quemaban y caminaban libremente sin quemarse, sin sufrir ningún daño, dice su palabra. Y este hombre estaba maravillado y cuando se acerca y ve, dice, ¿cómo? Hay 3, nosotros metimos a 3, les preguntaba, ¿por qué hay 4? Y decía, y el cuarto parece un hombre celestial. Amén. Estaba maravillado de ver ese milagro en su vida. Yo me ponía a pensar y de hecho yo platicaba con mi hijo y le decía, imagínate para los que estaban fuera de ese lugar, en ese momento, ver ese maravilloso milagro, al ver salir esos hombres de ese horno de fuego ardiendo y ver a esos hombres salir sin ninguna quemadura del cuerpo. Imagínate la forma, hasta todas las personas, me imagino que había un público enorme en ese lugar. Hubo muchos testigos de ese gran milagro, amén. En ese tiempo, imagínate hoy en día, cuando hay algún milagro aquí en esta casa o en esta iglesia o en alguna otra iglesia, ¿usted cree que no adoramos y glorificamos a Dios por esos maravillosos milagros? Pero ese milagro que pasó en ese lugar, hoy no lo hemos podido ver aquí, ¿verdad? Pero en ese tiempo, cuando pasa eso, aquellos hombres, dice que ni olían aún. Imagínate, hoy en día pasas por un lugar donde venden tacos y ya llegas a tu casa y comes tacos. Y por cierto, no me invitaste. Amén. Y imagínate, y ellos salieron como si nada, ni se despeinaron los muchachos.
Dicen que traían hasta sus boinitas y ahí decía como su gorrito, algo así decía. Le estaba leyendo y yo dije, voy a ver una película de niños para ver qué tal, imaginarme, ¿no? De hecho, me estaba acordando porque yo daba una clase de, esa misma clase la di hace unos añitos atrás. Y daba esa clase y pues yo se la daba a los niños con dibujitos y todo. Y le decía yo a mi hijo, pues me acuerdo cuando traían sus boinitas y todo. Y le digo, me acuerdo de ese tiempo. Y yo me impactaba y decía, todo ese tiempo en el que ellos salieron y el hombre, imagínate, después de todo eso, que el hombre vio ese gran, maravilloso milagro, que salieron los hombres como si nada, y fue que él recapacitó. Entonces ya dijo, entonces el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego es poderoso, amén. Es más poderoso que la estatua esa que mandé a hacer. Entonces él dice en su palabra que él publicó y dijo que iba a saquear y matar a los otros que no adoraran a Dios. Yo le comentaba a mi hijo ese día, le dije, ay no, este rey sí que era malvado, porque pues imagínate, después de haber entendido, de haber ya visto ese milagro, todavía se atreve a decir que va a ser algo malo a los otros pobres que no quieran adorar a Dios, ¿verdad? Pues la misericordia tiene que estar ante todo, y este hombre era un ser muy malvado, dice su palabra. Entonces, yo decía que muchas de las veces en ese tiempo, muchas veces ni en ese tiempo ni en el tiempo de hoy en día entiende el ser humano. Amén. Porque puedes ver los muertos levantar, puedes ver el ciego hablar, el ciego mirar, puedes ver al mudo hablar, pero a lo mejor en ese momento te impacta. A lo mejor en ese momento dices, wow, qué bonito milagro, wow, qué bonito, mira cómo se levantó aquel muchacho que ya llevaba muchos años sentado en una silla. Pero ¿y qué? Pasa el tiempo y se me olvida que Dios hizo un milagro. Hoy en día también, a lo mejor quizás estos 3 muchachos, cuando salieron, también la gente que los vio se les olvidó. Y se nos olvida de los milagros que Dios hace en nuestras vidas. Amén. No agradecemos todos los días los milagrosos que hace y los milagros que hace en nuestra vida. Hay que ser agradecidos. Hay que siempre recordar de dónde Dios nos libró o de dónde Dios nos sacó. Amén. Esa prueba que ellos tuvieron fue una prueba poderosa y maravilloso. Fue el milagro que Dios hizo en sus vidas. Hoy en día también podemos ser un milagro para aquel que está ahí afuera perdido. Muchas veces vinimos a la iglesia pidiendo un milagro. A lo mejor yo creo que cada uno de nosotros viene pidiéndole a Dios un milagro. Señor, yo quiero que me ayudes aquí, quiero que me sanes, quiero que me ayudes en mi trabajo, que me ayudes en mi hogar, con mi familia, con mi esposo. Todos buscamos en Dios ese refugio y ese milagro, pero debemos de aprender primero a tener esa fe inquebrantable, con fidelidad a Dios, porque sabemos que teniendo ese principio lo vamos a tener todo lo demás va a venir por añadiduría, todo lo demás viene a nuestras vidas y como bendición de lo alto nos va a llenar de su gracia, de su amor y de su misericordia. Amén. Imagínense, necesitamos agarrarnos de su amor y de su presencia. Dice en Hebreos 12, al autor y consumador de la fe, a ese Dios que todo nos da y que todo nos pone, ahora sí que en charola de plata, digamos. Nos tiene siempre está esperando que tú y yo nos acerquemos a Dios, que esas pruebas podamos pasarlas, pero agarrados de su mano, porque Él siempre va a estar contigo y conmigo en esos momentos. Amén. Siempre va a estar en esos momentos de dificultad,
En ese momento en el que tú te encuentres solo y pienses en ese momento y digas, estoy solo, en ese momento Dios está abrazándote. Dios está diciendo, ay, mi hijo, aquí estoy contigo. Y aunque lo más caliente llegue a tus pies, aquí estoy contigo. Amén. Es por eso que hoy este tema y este mensaje y ha sido tanto para mi vida como para la de ustedes. Que Dios llene nuestras vidas, amén, de amor, de fe, de esperanza. Que podamos vivir en un mundo difícil, conflictivo, en el que estamos viviendo momentos y días difíciles. Porque estos momentos, hermanos, quizás usted lo vea, hoy en día ya no hay gente que tenga compasión. Amén. Ya no hay gente en el mundo que tenga compasión por otro ser humano. Hoy en día tú vas en la calle y ves a un hombre tirado y muchas veces le dan la vuelta. No hay alguien que se acerque. Solamente lo que he visto son los dichosos, el hombre de la patrulla espiritual. Pero de allá en fuera no hay nada. Y déjenme decirte que muchos están haciéndolo ya de moda. Ay, a lo mejor hasta de burla o de moda lo están haciendo. Pero ellos empezaron a hacer esa actividad que yo creo que todo ser humano debemos de hacer. Amén. Tener compasión por aquella persona que está fuera de sus caminos. Porque nosotros ya estamos dentro y estamos luchando día con día. Porque no somos santos. Tú y yo no somos santos, pero estamos luchando para que Dios nos encuentre preparados el día que Él venga. Amén. Ponte de pie, hermano. Gloria a Dios. Amén. Amén. Quizás muchas veces te has preguntado, ¿hasta cuándo podré salir de este horno? Tal vez muchas veces has preguntado, Señor, ¿hasta cuándo? Pero tienes que tener esa confianza de que Jesús siempre está en medio de ese lugar en donde tú te encuentras atribulado. Ahí está. Tienes que tener esa confianza de que siempre Jesús está que siempre tiene planes para tu vida y siempre está ahí en ese lugar. Dios está en este lugar. Amén. Estás en el lugar correcto, déjame decirte. Porque hoy en día ya no se alaba y se glorifica en espíritu y en verdad. Hoy en día hay muchos clubes sociales. Hoy en día la gente ya no asiste a las iglesias, porque ya todo lo quieren ver a través de una pantalla. Pero hoy eres bendecido porque estás en este lugar. Y Dios te va a bendecir, amén, enormemente, porque sabemos que vienes de tu trabajo cansado y aún así vienes y te esfuerzas porque eres valiente, eres esforzado. Amén. Dice tu palabra, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Quieres ver a Jesús? ¿Quieres tener una intimidad con Dios? Habla con Él, clama a Dios, que Él está aquí. Él está aquí en este lugar, hermano. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por tu amor, por tu gracia, por tu presencia. Porque tú has sido bueno, Padre. Porque tú eres grande, mi Dios amado y maravilloso. Espíritu Santo, te alabamos, Padre. Te alabamos y te glorificamos, mi Dios amado. Mira, Dios mío, estamos una vez más para que tú hagas conforme tu gracia, tu misericordia, y que llenes, Padre, de ese amor y esa gracia en nuestras vidas, para que mantengas, Padre, esa fe, esa fidelidad en nuestras vidas. Gracias, Padre.
Gracias, Espíritu Santo. Oh, poderoso Dios. Te adoramos, Padre. Glorificamos tu nombre. A veces el maligno